Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la gente que nos está escuchando de la comunidad de Cuerpo, Mente, Espíritu. Hoy es jueves 23 de mayo y como siempre volvemos a un nuevo capítulo de este espacio, David, que se llama Entrena tu mente. No se llama Entrena tu mente, sino Entrena tu mente como el nombre de la compañía. Y siempre buscamos dar una información de valor que sea muy útil y que entendamos que a través de tener nuestro cerebro bien programadito, desde el ángulo donde lo quieran ver, pues podemos lograr cosas que sean realmente interesantes. Si buscamos en este espacio tener información de valor y tener personas que a través de sus conocimientos y sus resultados nos puedan transmitir cosas muy interesantes. Hoy quiero tomarme el tiempo necesario para presentar a una persona a la que conocí en un escenario hace seguramente 2 años y medio, a la que he leído y a la que sigo porque me parece que sus conocimientos y su experiencia y sus resultados son de mucho valor. Está con nosotros hoy David Gómez. David es keynote speaker y voy a hacer toda la presentación completa, David, con más de 900 presentaciones en 18 países. Es autor de bestsellers de 7 libros de negocios en español, 5 de ellos traducidos al inglés. Creo que su último libro es Contigo hasta la muerte en el 2023, donde se hablaba de lealtad del cliente. Negocios Inmortales en el 2020 sobre resiliencia empresarial. Yellow en el 2018 de actitud de servicio, Detalles que enamoran 2017 de experiencia con el cliente y Bueno, Bonito y Carito en el 2016 venta de valor. Ha escrito más de 1,800 artículos y desde el 2010 comparte tips semanales de diferenciación a más de 60,000 suscriptores a través de su boletín. Así que por favor síganlo en todas las redes sociales. Después de 15 años en el mundo corporativo, en el 2009 toma la decisión de seguir su verdadera vocación, ayudar a las empresas a diferenciarse. Reconoce que el precio no es el único factor determinante y que se pueden perder clientes valiosos debido a un servicio mediocre. Ha dedicado su vida a investigar, documentar y compartir estrategias empresariales efectivas de todo el mundo. Durante 8 años se desempeñó como entrenador de ventas y marketing para África, Oriente Medio, Asia y América Latina con la ONG estadounidense Voces Vitales. También es miembro de la National Speaker Association en los Estados Unidos y de la Virtual Speaker Association International en Europa. Es administrador de empresas, especialista en psicología del consumidor y con un MBA. Nació en Colombia y como él dice en alguna de sus presentaciones, es modelo 1970, casado y con 2 hijos. Quiero darle una bienvenida muy especial a este espacio a David. David, un placer, qué alegría y qué honor que hayas sacado un espacio de tu agenda para este espacio. Carlos, no, muchas gracias. Y no, después de leer todo ese prontuario, benignísimo Dios, muchas gracias. Estoy encantado de estar acá. David, pues me encantaba la idea de poder tenerte en este espacio porque aparte de los muchos conocimientos que tú tienes, hay uno que a mí particularmente me gusta porque tal vez lo he vivido en mi vida profesional, que son las ventas. Y cuando uno habla de ventas, a veces la gente dice, no, yo no nací para vender, yo no estudié ingeniería para terminar vendiendo. Ese tipo de frases son muy comunes de escuchar. Pero yo sí creo, David, que uno se vende todos los días, los que tengan hijos con sus hijos o con sus vecinos. Y yo creo que las ventas aplican para todo el mundo. ¿Qué opinas? Sí, absolutamente. Yo creo que todos de alguna manera estamos todo el tiempo vendiendo una idea, vendiendo un concepto, eh, vendiendo nuestra forma de ser, tratando de movilizar personas en un equipo. Nosotros nos vendemos como profesionales, como personas. Es decir, creo que vender no es solamente el acto de una transacción comercial entendida como el intercambio de un bien o un servicio por un dinero, sino es enviar un mensaje que termine siendo comprado por los demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues todos vendemos, porque pues, el ejército necesita atraer gente para reclutar, las iglesias necesitan feligreses, los políticos necesitan votos. De alguna manera, todos estamos siempre tratando de movilizar a alguien frente a una decisión. Como bien decía, sea nuestros hijos, o sea un cliente, o sea un colega, es decir, todos estamos tratando de finalmente posicionar un punto de vista y desde ese ángulo, pues yo creo que sí, todos vendemos. ¿Y por qué, y en términos no corporativos, sino personales, por qué tú crees, David, que el término ventas y que el concepto de ventas sea tan,
no sé, yo la palabra exacta que le pongo es prostituido. La gente se imagina las ventas como solamente tener un maletín y estar en una calle, callejeando todo el día. Pero ¿por qué el miedo a las ventas? Insisto, no desde un escenario corporativo, sino desde la vida. ¿Cuál, de acuerdo a tu experiencia, es esa razón por qué a la gente le cuesta tanto entender que se vende todos los días? Porque yo creo que es el estigma que hemos vivido durante muchos años, Carlos. Las ventas vienen desde el mismo comercio, del origen del comercio. Y desde ese momento esos íconos o esos prototipos, y que seguramente algunos seguimos viviendo de esa persona que simplemente está buscando un beneficio propio independiente de que lo que le esté ofreciendo a uno sirva, pues son como unos comportamientos que uno no quisiera y que uno tendería a no querer estar asociado. Sin embargo, yo creo que pues obviamente son unos paradigmas un poquito obsoletos, que sí hubo una época en la que la gestión comercial tenía ese foco, especialmente yo diría 1850 hasta 1920, y es cuando el vendedor tenía el 100% del control. Ujú, Incluso un poco más, ya después la industrialización cambió las cosas, luego los medios de comunicación, pero en sus orígenes el vendedor en muchos casos abusaba de su conocimiento o de la ingenuidad del cliente o el desconocimiento del cliente para no siempre manejar unos argumentos completamente ciertos, no alertar sobre que el producto no resolvía. Y esto lo evoca a uno a temas de, ¿no? como el aceite de culebra o como se le tiene, ¿no? Todos estos ungüentos maravillosos que curan la calvicie, ¿no? Y le traen. Entonces, estos paradigmas, digamos, un poco estas experiencias que traemos como en el ADN, yo creo que crearon esta asociación a la palabra ventas como algo casi que indeseado. Hoy en día las ventas son otra cosa. Y si uno habla no solamente desde el punto de vista personal, sino en términos generales de vender las ideas, es realmente servir, ¿no? Es como yo puedo movilizar a las personas, cómo yo puedo liderar, cómo yo puedo darle algunos puntos de vista, cómo yo puedo facilitar mejores decisiones. Entonces, hoy en día es un ámbito completamente diferente, pero que probablemente por estos estigmas y por estos prototipos casi que gráficos, ¿no? Del maletín y de la persona que me va a empujar cosas sin yo necesitarlas y sin tener la plata, a impresionar a gente que no me importa, pues es lo que nos lleva un poco como a tener este recelo con la palabra. Pero creo que es más un tema histórico que la realidad es completamente diferente. En tu experiencia ahora personal, ya no trabajando para las empresas en las que trabajaste, ¿cuáles son los elementos de ventas que un ser humano común y corriente que no se dedique a vender en una empresa, en el área pues de ventas, cuáles son los elementos que particularmente a ti te han servido y te siguen sirviendo y que tú recomiendas a una persona que necesite hacer eso, venderse? Ser uno mismo, Carlos. Yo creo que no hay nada más atractivo que ser genuino, nada más atractivo que la transparencia, nada más atractivo que mostrarse uno como es, nada más atractivo que construir sobre tus propios principios, valores, pilares, porque es genuino. Y cuando algo no es genuino, la gente lo nota. Y uno a veces, de pronto culturalmente, queriendo agradar, es cuando le da un giro de tuerca y no siempre es tan fiel a sí mismo. Con esto no quiero decir que no haya momentos en los que uno deba ser políticamente correcto, por supuesto, pero le tememos mucho a mostrarnos como somos, porque en algunos casos eso pensamos que puede ser cercenado por justicia social, castigo social. Pero en lo que yo he experimentado es nada más atractivo que uno ser como es y que a veces no es ni siquiera encontrarlo, es dejarlo salir. Yo creo que el ser uno mismo y ser auténtico, sobre todo en estas épocas, Carlos, yo te diría, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años era muy diferente, no tenemos todo lo que tenemos ahora de la diversidad, todo es perfectamente aceptado. En mi época era mucho más rígido, digamos, mucho más, menos tolerante, el que uno fuera como fuera y eso fuera bien visto. Hoy en día, con la evolución justamente de todo esto, parece maravilloso, porque yo creo que ya no hay excusa para uno no establecer sus puntos de vista, no decir lo que piensa. Y si le parece que a alguien no le va a gustar, está perfecto también, porque entonces esa persona no es de su filosofía y perfecto. El mundo, somos 9.000 millones, así que probablemente hay un grupo de gente en los que eso va a ser relevante. Y yo creo que eso es lo más importante, que
que es cuando uno logra ser auténtico, termina atrayendo gente que de verdad puede que comulgue con los mismos principios y que aquellos que no, pues igual tienen sus puntos de vista, pero el querer agradar a todo el mundo creo que le enreda a uno mucho la vida. Sí, yo normalmente en los entrenamientos, David, le enseño a la gente eso. Nos acostumbraron por crianzas a tener que agradar a otras personas. Entonces había que agradar a Dios, o sea, es un ser que a uno le dice si la camisa está bien o no está bien. Había que agradar a los papás o había que agradar a los demás. Y el hecho de a veces ser genuino, como tú mismo lo estás diciendo, para algunas personas se vuelca a o ser irrespetuoso o pasarse al escenario en donde, pues, algunas personas, como tú misma lo acabas de decir, pues no van a ir con mis ideas y eso está bien. Pero, ¿qué le cuesta para ti a la gente el hecho de querer ser genuino? ¿Por qué queremos agradar? ¿Qué es lo que pasa al agradar y al no sabernos vender bien? Yo creo que tememos un poco al rechazo, tenemos a no ser parte de algo, sentirnos excluidos, tememos muchísimo a la desaprobación y creo que tiene que ver mucho justamente con trabajarse cada uno en sus propios principios, valores y en confiar en sí mismo. Pero creo que es un poco eso, porque históricamente cuando tú no estás como dentro de todo el que piensa igual, pues se pueden tildar de distinto. Y yo creo que ese es un poco el temor que nos da, ¿no? Como el no pertenecer. Y qué asociación tiene eso? Y voy a empezar un poquitico a hablar de los libros que tú has escrito. Para mi gusto, cada uno tiene sus propias opiniones. Eh, el título más sugestivo claramente es el de Bueno, Bonito y Carito, porque obviamente todo el mundo tiene la otra, ¿no? Bueno, bonito y barato. ¿Qué asociación tiene el valor? Que entendemos perfectamente el tema carito. ¿Qué asociación tiene el valor que uno se da como persona a mostrarse genuinamente para poder venderse con sus hijos, con sus vecinos o con sus yo no sé quiénes sean? ¿Qué te motivó en ese caso cuando escribiste Bueno, Bonito y Carito? Hacerle entender a la gente que el valor es importante y que nunca será un pretexto para vender. Yo creo que es la esencia, ¿no? Y es finalmente, todo es una equivalencia bueno, si lo llevamos al tema de los negocios, el precio es una equivalencia de todos los beneficios que alguien recibe, que es el valor. Precio es lo que pago, beneficio es lo que recibo, el valor es lo que recibo. Yo diría que en términos personales es igual, ¿no? Uno es un producto que uno va acumulando una serie de atributos a través de su reputación, con lo cual esa persona puede incrementar su valor en términos de la percepción de lo que mismo se siente. Uno mismo se puede cada vez más seguir valorizando si fuéramos a verlo desde el punto de vista profesional, con la adquisición de nuevas competencias, cada vez trabajándose en uno mismo, fortaleciendo aspectos que sean relevantes, digamos, construyéndose uno como propio producto, como ser humano. Creo que uno también puede siempre estar incrementando su propio valor para sí mismo y para las personas que lo rodean. Pero yo creo que finalmente es eso, no es la valía de algo está en función de lo que eso representa y de lo que eso finalmente está dentro de un contexto. Muchas personas, David, le tienen ese miedo al rechazo del cual tú hablabas hace un momento, porque ¿qué dirán? Es una de las frases más frecuentes cuando se está hablando de venderse. Y una de las cosas más interesantes que yo particularmente veo en tus conferencias es ese espíritu de hacer algo diferente, y tú lo has mencionado en uno de los últimos posts que colocaste en Instagram, de hacer algo diferente. Entonces, sales a una conferencia vestido de gladiador, sales a una conferencia vestido y caracterizando un personaje, literalmente sin importar el qué dirán, pero siendo muy genuino. Qué tan relevante es eso? Es concentrarse en uno mismo? ¿Es quitar esa nube del que dirán para que haya una venta de uno mismo efectiva? Yo creo que tiene que ver un poco, Carlos, con lo que hablábamos ahora de entender que uno no es monedita de oro y que así como habrá gente que le fascina y se afilia a tus conceptos, a tu filosofía, habrá gente que no, habrá gente que te criticará y habrá gente que, ahora que mencionabas lo del vestuario que uso en las conferencias, habrá gente a la que le parece que es un bufón y está perfecto. O sea, claramente somos de una corriente distinta. Pero Claro. aquel que no, somos de la misma tribu. Entonces, yo creo que es reconocer eso, que finalmente siempre habrá personas más afines que otras, es normal. Entonces, lo que para mí sí ha representado tomar una posición, que por supuesto a veces es correr riesgos, porque te puedes estar exponiendo a cosas, digamos, no tan habituales y no Claro. tan zona de confort, pero termina uno atrayendo los de su misma especie.
Y yo creo que esa es la bondad justamente de la autenticidad, que al final del día estamos es diciendo, esto es lo que hay, si le parece bien, chévere, welcome, y si no, au revoir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que uno al final del día termina adoptando, porque tratar uno de comportarse de cosas de maneras tan diferentes es tan agotador que dice uno finalmente la vida de quién estoy viviendo. Y así uno tratara de encajar, encajar para quién. Así uno se modifique, esa modificación a alguien no le va a gustar. Entonces, para enloquecerse. Entonces llega un punto, yo te diría, a veces por agotamiento, donde simplemente es mucho menos, drena menos energía ser uno mismo que tratar de encajar. Ahí en el mundo de ventas, David, una frase que todos los que trabajamos en ventas, yo también llevo 25 años en ventas, todos los que trabajamos en ventas en algún momento nos enseñaron, nos dijeron, el cliente siempre tiene la razón. Y eso que me estás diciendo me hace pensar si esa frase, y quiero escuchar tu opinión, es real, es reevaluada, porque, insisto, los clientes pueden ser tus hijos, tu cliente es tu pareja, tu cliente es tu vecino. ¿Siempre el cliente tiene la razón, David? Yo no creo, ahora mi especialidad obviamente está en el mundo comercial y yo te diría el cliente correcto en ese mundo sí tiene la razón, pero no, y si lo llevamos a otros ámbitos, sería como pensar más en servilismo que en servicio. Yo creo que sí hay una diferencia muy grande y es que hay unos límites en los que uno tampoco, digamos, puede aceptar cualquier solicitud, cualquier punto de vista, digamos, si finalmente no va con tus principios, valores, etcétera. Entonces creo que finalmente eso de tener la razón es muy relativo y lo más importante es establecer límites. Siempre he creído que obviamente es un mutualismo, pero en general, y yo he sido más de que no siempre tiene la razón, es porque para mí el asumir ciegamente que tiene la razón es como simplemente entender que mi punto de vista no tiene ningún valor y que lo que me diga el otro es la única verdad revelada. Cuando lo que yo creo es que cada cual tiene su propia verdad y al final del día cada cual se va a hacer matar por ella, hacia el otro no le parezca. Entonces yo creo que ahí la magia está justamente en la conjunción o en este punto de encuentro, donde ningún punto de vista se sobreimpone uno sobre otro, con lo cual creo que esa frase, el cliente siempre tiene la razón, es un poco desbalanceada, porque sería reconocer que lo único importante es lo que el cliente quiere, independiente de tu propio beneficio. Interesante lo que hemos escuchado, comunidad, y empezamos a adaptar cosas que son muy, muy, muy valiosas. El ser genuino, el ser completamente genuino. Y mira lo interesante de ser genuino atado a efectivamente mostrar quién eres y efectivamente colocar tu punto de vista, por supuesto, sin respetar para nada los puntos de vista que tengan otras personas. David, parte de lo que nosotros hacemos y gran parte de lo que nosotros hacemos en la comunidad tiene que ver con el cerebro. Mucha gente lo puede ver desde distintas corrientes, todas son completamente válidas. Particularmente nosotros lo hacemos desde el lado de la programación neurolingüística bien hecha. Y para nosotros sí es tremendamente claro que el poder de las cosas que te sucedan en tu vida, bonitas o no bonitas, están dentro de tu cerebro. Si hay programas tontos en tu cerebro, hay resultados tontos afuera. Si hay programas buenos adentro, hay resultados chéveres afuera. Para ti, en tu caso particular, en tu experiencia, desde donde lo quieras ver, ¿qué tan importante es mantener tu cerebro con los programas adecuados para producir los resultados que hoy en día produces? Absolutamente, Carlos, yo creo que es que de ahí parte todo, ¿no? Yo creo que desde las mismas creencias, que son las que definen nuestros pensamientos y de ahí las acciones, pues parte todo, ¿no? Eh, Creo que esa a veces es una pelea interna compleja, porque a veces creo que uno como, no sé si por naturaleza, eh, tiende a ser un poco pesimista, ¿no? Es como, tiene la expectativa de que si mi hijo salió y no ha llamado es porque algo le pasó, ¿no? O sea, me está la opción de que de pronto se descargó Sí, la pila del celular, ¿no? Siempre es sí, sí, sí. una calamidad. Pero indudablemente yo creo que eso es lo que le permite a uno avanzar y a veces reprogramar eso que tú mencionas es lo que le permite a uno trascender al siguiente nivel, desbloquear niveles y decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y son reprogramaciones, ¿no? Y como bien dices, creo que todos traemos una historia de vida, una historia de aprendizaje en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestro colegio, nuestros padres, el entorno en el que estuvimos, las experiencias que todos vivimos, pero que obviamente uno siempre tiene la capacidad de irlas moldeando en función de qué futuro quiero. Y yo creo que a veces uno podría llegar a victimizarse de lo que le sucedió para justificar por qué no ve otros resultados, pero definitivamente soy un convencido que uno tiene
todo el control y que tiene mucho más control del que uno cree, sino que venimos de pronto formulados a creer que es que somos víctimas de lo que tenemos alrededor. Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil ser víctima que asumir la responsabilidad de decir, sí, la embarré o tomé la decisión incorrecta o sí, me da miedo o sí, tal cosa, ¿no? Porque estamos acostumbrados más a eso, ¿no? No, la culpa no es mía, es que siempre hubo una razón por la que algo no funcionó. Entonces, desde que uno siga pensando eso, pues obviamente va a seguir como en un loop en el que muy difícilmente va a poder avanzar en ese proceso. Y en ese proceso de enseñar a la gente, David, el tema de creencias, pues yo suelo decir a la gente, mire, así como un computador tiene programas malos y buenos, nuestro cerebro también tiene programas, pues, piratas y programas buenos. Creencias limitantes y creencias empoderadoras. Cambiar una creencia limitante por una creencia empoderadora requiere de gusto, no de obligación. Cuando una persona en el mundo de ventas dice, es que me toca llenar el CRM, es que me toca prospectar, es que me toca, todo lo que al cerebro le implique me toca, por simple naturaleza, por simple supervivencia, lo va a rechazar. En tu experiencia, David, y otra vez enfocándonos a esa mezcla corporativa personal, ¿cuáles son las creencias más limitantes que puede tener una persona que le impiden vender o venderse en cualquiera de los dos escenarios? ¿Cuáles son esas creencias que tú has identificado a lo largo de tu amplia experiencia que pueden llegar a tener las personas que no son exitosas al momento de vender? Yo creo que la más importante, y me centraría en esa, Carlos, es no creerse el cuento. Ok. No considerar que es suficiente. Si lo hablamos en términos personales, yo creo que es un poco el uno creer que no lo merece, el creer que no es suficiente, el síndrome del impostor, ¿no? Que voy a poder con esto, el no valorarse lo suficiente, yo creo. Y en términos ya comerciales, digamos, creo que es no creer en su propuesta, ¿no? No creer en su producto, porque siempre lo veo mucho en ventas, ¿no? Siempre al vendedor le parece mucho más chévere la oferta de la competencia. Que usted va a trabajar allá, socio. ¿No? Si le parece tan bueno que es el producto de la competencia, vaya y véndalo, ¿no? Entonces, siempre vemos el prado del vecino mejor, ¿no? Sí. Y las redes además ayudan para eso. Pone ver a todo el mundo sonriente y dice, no, yo sé que estoy muy jodido en esta vida. Correcto. La gente como sonríe. Pero yo creo que es falta un poquito como de amor propio y como de creernos el cuento y de que definitivamente tenemos un futuro mucho más promisorio y dejarnos guiar por todos estos estímulos externos. Pero para mí, en últimas, es como esa misma creencia limitante, Carlos, y es considerar que no somos suficientes. Y nos cuesta a todos, ¿no? Reconocer que definitivamente sí y que el producto que tenemos para vender o que nosotros mismos como producto tenemos y que si no, pues podemos construirlo, pero siempre creo que nos damos mucho menos crédito del que deberíamos. Mm. Y eso, imagínate, tiene otra vez el enlace de lo que hemos venido hablando con el tiempo, tener que agradar a los demás, así que tener a todo el mundo contento es medio complicado y la posibilidad realmente de ser genuinos, de ser uno mismo. Ahora, yéndonos al otro lado, y obviamente a partir de esto que acabas de decir, ¿cuál debería ser la creencia empoderadora más fuerte que yo debo trabajar permanentemente en mí? Aparte de creérmela, ya hablamos de que esa es la limitante, pero ¿cuál debería ser la creencia empoderadora que yo debo trabajar permanentemente para poder venderme bien o si estoy en el mundo comercial, vender lo que tenga que vender? Pero soy el experto en eso, ¿no? No, no, desde mi humilde opinión yo diría, Carlos, creer que es posible, eh, ver un futuro promisorio, eh, ver que las posibilidades se crean y, digamos, visualizar un poquito eso. Yo creo que a veces somos muy inmediatistas y juzgamos por el entorno cercano, por las cuatro paredes que tenemos, desconociendo que hay un mundo infinito fuera de eso. Y siempre he creído que pensar que es posible es lo que lo hace posible, porque es lo que te moviliza. Entonces, tener esa consideración de viabilidad, de que efectivamente es posible, es maravilloso. De hecho, hay un caso que yo a veces cuento en las conferencias, que es el caso del Apolo 13, en esta misión a la Luna, que seguramente vimos la película, donde si uno entra en detalle, las probabilidades de éxito eran cuasi cero. Es decir, y la cantidad de inconvenientes y todas las cosas, los mil problemas, la posibilidad de éxito de esa misión y que volvieran con vida era mínima. ¿Qué fue lo que hizo posible que llegaran? De que en algún momento consideraron que es que fallar no era una opción y de ahí la famosa frase,
failure is not an option. Pero partió de esa consideración y de esa creencia de decir, claro que es posible y vamos a hacerlo para que sea posible. Entonces, esa que obviamente es bastante, creo yo, no es fácil, pero es considerar que hay un camino, porque creo que a veces ni hemos arrancado y ya sabemos, no, eso no se puede. No, es que ya, no, entonces no hagamos nada, quedémonos así, murámonos en el espacio. Entonces, a veces nos dejamos morir en el Mm, espacio, sin mm. siquiera intentarlo, porque es más fácil decir simplemente, no, que vamos a poder volver el ángulo perfecto para volver a entrar a la atmósfera de la Tierra para que no nos incineremos, 2% de probabilidad, no, deje así, ¿no? Claro. Pues creo yo justamente que una de esas creencias que uno sí tiene que fortalecerse mucho es considerar que sí es posible y ver esa realidad, aunque no esté todavía tan bien claramente esa imagen, pero sí es verla acá y decir, va para allá. Súper. ¿Cómo hace David Gómez para fortalecer sus creencias? Cada uno tiene sus formas. ¿Tú cómo haces en tu caso? ¿Qué sugerencia a toda la gente que nos pueda estar viendo o escuchando para fortalecer tus creencias? ¿Tienes algo específico? ¿Tienes alguna sugerencia que nos pueda servir? Pues la verdad no como algo así particular, sí me esmero mucho por estar retándome, por estar aprendiendo, por aquello que me atemoriza enfrentarlo, trabajarlo y decir, bueno, vamos a mirar el miedo a los ojos y vamos a intentarlo en cualquier cosa nueva que estés experimentando y siempre tratar de obligarme un poco a eso, ¿no? De decidir la única forma de crecer y de romper la membrana es intentándolo, ¿no? No hay otra opción. Y me gusta mucho capacitarme, leer continuamente, aprender de otras personas, no reinventar la rueda, tratar de mejorar cada vez más en la productividad de las cosas, abrirme a nuevas cosas, inteligencia artificial en ventas, cómo funciona, para dónde va la nueva frontera. Es decir, abordar las cosas nuevas con cariño y aunque es sustico hay que hacerlo. Me gusta eso. David, empezamos a cerrar con un par de preguntas. ¿Qué es lo mejor de ser un vendedor? Vamos a colocar eso entre comillas a partir de todo lo que hemos hablado hoy. No solamente esto aplica para quienes nos estén viendo y escuchando que trabajen en el mundo de las ventas, sino para cualquier persona que acaba de entender con este espacio que todos estamos vendiendo. ¿Qué es lo mejor de vender? Tener la opción de servir. Y para mí, reitero, vender es servir. Y cuando uno piensa en los demás sin influir con una idea o vender un producto, finalmente es qué puedo hacer yo por el otro, ¿no? No desde el punto de vista unilateral de decir si yo solamente quiero convencerte de mi punto de vista, sino cómo creo yo que eso puede construirte, o cómo puede ayudarte, cómo puede ser parte de algo mucho más grande. Te da además la posibilidad de interactuar con múltiples oportunidades, múltiples personas, múltiples circunstancias. Yo creo que es una de las misiones más lindas que hay en la vida y es tener la capacidad de influir sobre los demás. Y esa capacidad de influenciar en los demás tiene que ver también con un factor diferenciador. Insisto, invito a la gente, por favor, que sigan a David, métanse a la página de David y van a ver algunos cortos de sus conferencias y van a encontrar algo que usted dice, no me esperaba esto. Tiene que ver, David, con algo que yo molesto mucho en los entrenamientos y digo, encuentren su factor X, así como el programa musical donde yo digo, oiga, ¿cuál es su factor X y por qué vino aquí a cantar? Encuentre su factor X para venderse. Es importante eso, David, es importante encontrar eso en algún momento de la vida. Yo creo que sí, pues es un poco también parte mucho de mi creencia de la importancia de la diferenciación y de qué tiene uno que lo hace único. Y yo creo que finalmente todos somos únicos y en suena a mucho cliché, pero definitivamente tenemos algo maravilloso que no siempre dejamos salir, que no siempre dejamos aflorar, que no siempre potencializamos, que por querer encajar lo cubrimos un poco, pero que definitivamente ese factor X, como lo llamas, es fundamental. Primero, porque yo creo que la vida se hace mucho más llevadera, creo que consume mucho menos energía y fluye uno mucho más cuando va en línea con aquellas cosas que de verdad son importantes. Y yo creo que todos tenemos un superpoder que en muchos casos no está tan desarrollado porque no lo hemos reconocido, porque no lo hemos dejado salir, porque no lo hemos cultivado, porque no lo hemos fortalecido, pero va muy en línea de lo que es importante para cada uno y de la esencia de cada uno. Mira que un punto importante ahora que mencionabas lo de los vestuarios en las conferencias, eso, por ejemplo, salió mucho a raíz de que a mí me encanta toda la vida usar disfraces y con mis hijos
me gusta Kiss y siempre me gusta el show, digamos, de toda la vida, pero nunca pensé que lo fuera a llevar al mundo empresarial. Pero el haber dejado aflorar y, digamos, conectar esta parte personal de que me gusta el escenario, me gusta la tarima, me gusta el show y con mis hijos de toda la vida, tengo 1000 disfraces en mi casa, terminó siendo mi gran diferencial. Pero si no le hubiera dado la oportunidad de ensayarlo en un contexto diferente, que si yo le hubiera preguntado a cualquier persona antes, ¿qué opinas si voy a hacer esto? Yo te aseguro que más del 90% me ha dicho, está loco. Obvio. Estás loco, te vas a ir como un zapato, no te ocurre, no es bruto, ¿sí? Por eso a veces Claro. es mejor no preguntar. Usted se Sí, sí, manda y luego mira a ver qué hace. estoy muy de acuerdo. Sí, porque de verdad hay un video por ahí de muy viejo de Bill Gates que dice que tener contento a todo el mundo es complicado, o sea, ni IBM tiene contento a todo el mundo, pero cuando hay ese factor diferenciador, uy, eso definitivamente causa un impacto muy alto. Gente de Kumo, hoy disfrutamos 30 minutos muy agradables con una persona en la que admiro mucho y respeto mucho, y lo digo muy en serio, David, nosotros, y yo le digo a la gente, y se lo digo abiertamente, sean selectivos en quién siguen. No todo el mundo cuando habla bajo el conocimiento y bajo la experticia, algunos que hablan bajo el conocimiento, pero me gusta mucho cuando uno puede encontrar personas y la vida tiene el inmenso placer de ponerle en el camino personas bacanas, que así sean a través de las redes sociales o de libros, pues uno puede aprenderles muchas cosas. Y David, por favor, cómprense todos los libros que tenga David, métanse a la página de David, ahorita nos vas a recordar todas sus redes sociales, pero quiero cerrar este espacio, David, obviamente antes de agradecerte, una sugerencia bien, bien chévere de ventas para todo el mundo que nos esté viendo y escuchando. ¿Qué le puede decir una persona con tanta experiencia y resultados a cualquier persona que pertenezca o no pertenezca en el mundo de ventas? Que no le teman al precio. ¿Ya? Me El precio es la encanta. principal variable para que un negocio sea próspero, rentable, pero es a lo que más le tememos probablemente. Ahora que hablábamos de creencias, creo que es esas arraigadas en las infames 3 Bs que tanto daño nos han hecho. Sí, de acuerdo. David, yo le digo a la gente, mire, nunca en una venta el precio será, yo también pues tengo experiencia en ventas mucho tiempo, yo le digo, mire, nunca será, ¿qué tal si usted entra a una marca de lujo a pedir, quiero comprar un carro y el señor vendedor cuando le diga que vale $950,000, usted le pregunta al vendedor, ¿y qué es lo menos? No, pues se le van a burlar en la carota porque le van a decir nada que ver, o sea, usted se metió al mundo que no era. Creo que uno tiene que darse ese valor y tiene que entender el valor que uno tiene como ser humano para efectivamente poder venderse. David, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos que son súper valiosos. Te agradezco por tu presencia en la comunidad. No, Carlos, a ti muchas gracias por la invitación y bueno, un gran abrazo a toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos y ya saben que esperen nuevamente, próximamente, un nuevo capítulo de Entrena tu mente. Hay que meterle información de valor, gente, al cerebro. Hay que meterle programas buenos, no le metan programas piratas porque así serán los resultados de su vida. Elijan qué podcast escuchar, qué libro leer, con quién meterse. Uno debe volverse selectivo y eso hace parte de lo que significa el entrenamiento cerebral. Así que a todos, muchísimas, muchísimas gracias, tanto a la gente que nos ve por YouTube como a la gente que nos ve por nos escucha por el canal de Spotify y espero que les haya gustado, les haya servido y nos seguimos viendo. David, muchas gracias. Un placer. Gracias, Carlos. Chao, Chao, chao. chao.